There's a Spanish guy that is famous right now, but not for a good thing, is for a bad thing. He murdered a person in Thailand, a Colombian guy, and also he cut in little pieces this person and hide the pieces. And unfortunately, the police in Thailand captured him, and the police in Thailand took him, and right now is in prison. So this is a very, very dramatic situation happening this summer in Spain. Everyone is talking about this. I don't know if you know, but we want to talk about something related is culture. There is a situation happening because the father came to Thailand to help him, and he created a situation not very positive for him because he has mistakes in culture mistakes. So we want to talk about this, how important is to know the culture when you go to a country, different country that is not yours. Okay, so let's start. Comenzamos. So if you don't know this case, well, it's so dramatic. It came in August. This guy was in Thailand. He murdered, we don't know yet because the judge has to decide first, but Daniel, he talked with the police and he said that he did. So there is a lot of proof that he did. Also, he bought knives, he bought things to prepare the murder. So this is why it's more complicated, will be more severe the situation. And in Thailand we are at death penalty, so they want to judge him for death penalty. So it's very, very dramatic the situation. So for sure the parents came to Thailand to talk with him and to understand how is the situation. So first came the mom and later came the father, and this is the problem. So the father came with a very important lawyer, Marcos Garcia Montes. He's a very famous lawyer in Spain, and they went to Thailand to understand how is the situation and talk with the authorities there. So he came with this man, and also they were talking because right now in Spain everyone is talking about this, all the media is talking about this. So in Thailand there were a lot of media waiting. So the father came with a lawyer and they start talking in front of the prison with the media. So what happened? This is for Thailand was an insult because this is kind of a reputation coming there and start talking in front of prison. The lawyer start talking like how is the strategy, what they want to do to move the son, the Daniel from Thailand to Spain. So all the situation was very, very damaged for him because the authorities they think what he's doing here, what they're doing, because you need to go there with a low profile. You cannot go there in this situation, especially because this lawyer doesn't have authority there, cannot do anything there. So for the authorities was very, very insult. So this is why it's very important to understand the culture, because the father came to help and right now is worse because now all the authorities are very mad and they want to decide if it's death penalty or if it's prison forever. So in that situation, if they are mad, I don't know, maybe it's the decision is more clear for them. So this is why it's super important to understand where you are, what you do, because this situation, because if you come, for example, to Spain and you don't know the language, people understand you. They know that, okay, you are foreigner, you have mistakes when you are talking. But if you have cultural mistakes, people don't understand that. It's because they think that the way you behave is the same way everywhere. They don't think that they are different culture, at least if you don't travel. If you travel, you know, but some people travel in Europe or travel in America. So it's in many countries more or less the same, but Asia is another thing. I was living there and I know because I was there, very, very respect. Also, when I was there, if there is someone sit down,
you cannot go and you can walk in front of them. You need to go low and pass under them, because it's a lack of respect if you do it. So there are many things. You cannot sit down and then open a little bit the legs. For example, I was doing meditation. I couldn't do it in this way. I have to do it in another way. I was doing meditation in many countries. No. Also, I went to Indonesia, and when I arrived there, I realized that I make a mistake, because I was doing the same thing that I was doing in Asia, South Asia. I was in Vietnam, in Laos, Cambodia, Thailand. And then when I arrived to Indonesia, I realized that something is wrong here. People are watching me. All guys were watching me. And I saw there was not many people, many girls, at least in Jakarta, that was the capital, there was not many women in the street. So I got kind of nervous, what is going on, what I'm doing wrong. I realized that I was with a dress, with my backpack, so women there was not appropriate. And I saw all the women cover her with that thing, and also long pants, anything like me. So immediately I have to come back to the hotel, change, and go more height to go outside. So you need to know where you are. You cannot do everything that you do in your country, because then you have these kind of situations. Of course, I don't expect that you have this crazy situation happening in Thailand, but well, I tell you, because in Spain there are different ways to behave, and you need to understand. How can you know? Well, first of all, you need to have someone that can explain you, because you cannot know everything. I'm here, I'm expert in culture, and I can tell you everything that you need to arrive safe and without problems. You know exactly how behave, what I do, and what language, how can you approach in the best way to avoid situations. Also, for example, I can tell you that the first thing you need to do is observe. You need to observe people. When you go to, for example, a supermarket, you cannot go and do whatever you do always. You need to wait. If you are the first, let someone pass first. You need to first someone what he's doing, and then you copy them. In this way, you understand more or less how is the system. Everyone is different system. In every country is different system. So we need to know, and especially in Spain, we look in the eyes a lot. It's very, very intimidating sometimes, but it's how we do it. So you need to know all these things, and also. And when you go to a restaurant, you need to know how order, what that you do, and don't criticize. Everyone has different culture, different way to do things, so you just observe and then understand, and then you can do and you decide how you behave. But it's very important to understand the culture. I tell you again, super important, is more even than the language. So I have many students, I have a lot of problems because they didn't have this. They didn't know these things about culture. When you do a business, you have a lot of money. In playing with that money, you cannot play. So you need to know very well what you're doing. So I hope you have this advice, please. And also, if you have doubts, please let me know. I'm here. I can help you. I'm helping many people around the world. They come safe in Spain, and they're doing everything that they want safely. So if you want to live in Spain, or you're interested in Spain, sometime in Spain, definitely you need to know the culture and the language, and this is I'm here. So I hope you don't make any mistake, please. Okay, let's go to Spanish version. Daniel Sancho es un chico español que en estos momentos está en Tailandia a punto de decidir si hay pena de muerte o cadena perpetua. No sé si sabéis esta historia, es de un chico español que asesinó y descuartizó supuestamente a una persona colombiana en Tailandia. Esto es un caso que está ocurriendo en España y bueno, vamos a hablar, ¿por qué hablo de esto? Es noticia en España, todo el mundo está hablando de esto, pero os voy a contar, quiero hablar de este tema porque hay un punto cultural
que es importante y que está generando problemas y ha sido perjudicial para él. Si ya lo tenía muy mal, ha habido un problema cultural que ahora es mucho peor. Así que vamos a hablar de esto, de problemas que cómo puedes comportarte en un país cuando no es el tuyo, ¿vale? Así que venga, empezamos. Entonces, sí, en primer lugar os voy a poner un poco en contexto por si no lo sabéis. Esto pasó en agosto. Este chico, pues bueno, mató, supuestamente, lo están juzgando, todavía no está decidido, pero supuestamente asesinó y descuartizó, cortó en trozos, horrible, a una persona de Colombia. Sucedió en Tailandia y bueno, él mismo declaró que lo había hecho, entonces las pruebas, pues es muy fácil pensar que va a ocurrir esto. Entonces, bueno, la situación es muy grave porque en Tailandia hay pena de muerte y él, por haber hecho esto, además ha sido un asesinato premeditado. Él estuvo pensando cómo hacerlo, compró instrumentos, cuchillos, todo para hacerlo, con lo cual hay mucho más, la pena es mayor por eso Tailandia, el juez en Tailandia lo van a juzgar por un asesinato con premeditación, es decir, que antes lo estuvo pensando y decidiendo. Entonces es muy grave y esta persona, bueno, es famosa porque es el hijo de un actor muy famoso en España que ha hecho muchas películas y bueno, pues por eso ha sido más noticia, ¿no? Porque es alguien conocido del mundo español. Imaginaos sus padres, los dos padres, pues bueno, están destrozados porque no se imaginan un chico con educación, con dinero, que ha hecho esto, ¿no? Entonces, por eso hay mucho más morbo en España, porque es algo que no se puede entender a simple vista una persona que tenga esa sangre fría. Entonces, bueno, esto ha sucedido y durante estos meses todo el mundo está hablando de esto. ¿Qué ocurre? España, bueno, los medios españoles han ido directamente a Tailandia, están allí día y noche, están hablando del tema, viendo día a día, minuto a minuto lo que está pasando con el caso de este chico. Si ha declarado, si no ha declarado, si han ido sus padres a verlo, si no. Y entonces ahí es donde entra la situación. ¿Qué ocurre? Bueno, pues primero fue su madre a verlo y luego fue su padre. Entonces su padre, Daniel Sancho tenía un abogado allí, un abogado tailandés que le iba a representar. Y Daniel Sancho llegó, el padre de Daniel Sancho, que es Rodolfo Sancho, llegó con un abogado súper famoso en España que solo se dedica a hacer juicios de gente famosa, en fin, es un abogado bastante reconocido en España que se llama Marcos García Montes y llegó a Tailandia con él. Entonces, delante de la cárcel empezaron a hacer declaraciones, el abogado empezó a hablar diciendo que bueno, la intención que tienen es recuperar a Daniel y que haga la pena en España y así evitar la pena de muerte. Todo esto, señores, es algo para la cultura tailandesa, es un insulto porque ellos son españoles, han ido a Tailandia y en Tailandia se está juzgando algo que ha ocurrido en Tailandia. Entonces, el hecho de llegar con un abogado español delante de la cárcel a hacer declaraciones con los medios de comunicación, el abogado diciendo su estrategia, lo que va a hacer, todo eso ha sido un insulto para Tailandia, que es un país muy, muy respetuoso y que a la autoridad se le tiene mucho respeto. Por eso os lo digo porque yo he estado allí. Entonces es muy importante saber dónde estás y es muy importante entender la cultura del país. Porque ¿qué ha ocurrido? Ahora, bueno, lo va a tener mucho más difícil. Si antes estaba difícil, ahora mucho más. Porque esto ha molestado a las autoridades tailandesas, que primero ha venido un abogado que no tiene capacidad, no puede decidir nada en Tailandia, porque en Tailandia hay otros abogados, por tanto él no lo puede representar. Entonces eso ya ha molestado, que viniera alguien dando declaraciones, diciendo una estrategia cuando él no puede decidir nada, no va a interceder en el juicio. Entonces eso es un poco, ha molestado a las autoridades tailandesas.
Así que os lo digo por eso, porque es súper importante. Entonces yo de hecho estuve allí y me acuerdo que bueno, que tenía que, si estaba sentado alguien, no puedes pasar por delante de él si pasando tú eres más alto de él, porque es un insulto. Tienes que ir un poco agachado y pasando por debajo. Por eso os digo que es un país muy, muy tradicional, respetuoso, la gente, la autoridad la respeta muchísimo, hay un rey, ese rey es el que va a decidir si esta pena de muerte la indulta o no, es decir, si el juez dice que hay pena de muerte, el rey tiene la última palabra de decir, bueno, pues no o sí. Entonces, y eso también, la gente en España ha empezado a criticar a este rey, cómo es, porque si es muy toda su vida. Entonces, en este momento no tiene nada que ver en esta historia, es contraproducente, es decir, no ayuda nada a estar hablando de Tailandia de mal, porque Daniel Sancho ha cometido un delito presuntamente allí, por tanto, no es el problema, no es Tailandia, el problema es este chico. Entonces, todo lo que se hable mal de Tailandia, Tailandia lo va a tener muy, muy a la defensiva, porque es un país en que nunca fue conquistado, nunca fue pertenecer a otro país, con lo cual fueron independientes siempre y entonces, bueno, son muy, muy suyos y se sienten muy orgullosos de su país, de sus tradiciones, de su rey, de su gobierno, entonces es súper importante saber dónde estás. No puedes ir a un país así pensando como se hace en España, que se hacen declaraciones delante de una cárcel. Aquí no. Y eso esta persona, el padre, no sabía. Fue sin saber, igual que el abogado, no se informaron de cómo había que comportarse en Tailandia, qué tenían que hacer. No se informaron. Entonces estuvieron insultando sin saberlo a las autoridades. Entonces, os lo digo porque es mucho más importante saber esto que saber español incluso. Porque si tú te equivocas en una palabra o en un verbo, la gente entiende que no eres español y por tanto, obviamente, te vas a equivocar. Pero si tú te equivocas de algo cultural, la gente no entiende que eso es un problema cultural de otro país, porque todo el mundo piensa que su forma de actuar es la que todo el mundo hace. Nadie piensa que hay, sobre todo la gente que no ha salido, que no ha viajado, piensa que es la única forma de comportarse. Entonces, quizá ellos pecaron en eso, que es lo más normal hacer declaraciones delante de una cárcel, porque en España se hace. Pues señores, en Tailandia no. Entonces, eso es el gran problema que ocurre cuando venís a España. Obviamente tenéis que saber qué hacer. Yo os recomiendo, yo he viajado por muchas partes, he estado en Japón, en Asia, en Tailandia, estuve 3 meses en Indonesia, en Laos, en Camboya, en Vietnam. Toda esta parte es muy especial, muy diferente a Europa. Por tanto, cuando yo llegué a estas zonas, yo tuve que estudiar cómo había que primero comportarse. Entonces, mis consejos son observar. Tienes que observar a la gente lo que hace. De esa forma, tú puedes comportarte igual. Yo me acuerdo que tuve un error, por ejemplo, estuve todos estos meses en Asia, en sudeste asiático, y luego me fui a Indonesia. Y en Indonesia, pues yo todo lo que hacía en esta parte lo apliqué a Indonesia. Cuando yo llegué a Indonesia, vi que llegué y no había muchas mujeres en la calle. Y yo decía, qué raro, no hay mujeres. Vi solo hombres, sobre todo en Yakarta, en la capital. Fue bastante impresionante para mí porque me sentí con miedo. Los hombres me observaban, me miraban. Iba con un vestido y con mi mochila. ¿Qué ocurre? Bueno, pues me miraron mal y entonces entendí que estaba haciendo algo mal. Y cuando miré a las mujeres vi que todas iban tapadas, que iban con pantalones, que iban con un velo. Así que me di cuenta que tenía que inmediatamente cambiar porque no podía hacer como si yo estuviera en Europa. Y tuve que volverme. En el caso de Tailandia y en estos países, como os digo, tenía que saber que sentarme, tenía que bajar la cabeza a la hora de pasar por delante de una persona para no insultar. A la hora de sentarme
y hacer meditación. Allí estuve haciendo meditación. No podía estar de forma sentada a lo indio porque les molestaba también, era un insulto. Tenías que estar de una forma lateral, cuando yo había aprendido a hacer meditación de esta forma en otros países. Entonces, ¿cómo hice? Estuve observando todo el tiempo lo que hacía la gente para así copiar. La regla número 1 es observar y copiar. Si vas a ir a una tienda, observa qué hace la gente y después lo haces tú. De esa forma no te vas a equivocar, no va a haber un problema cultural, ¿ok? Otra de las cosas también, nos tenemos que no comparar. Nosotros miramos mucho con la mirada, ¿no? Entonces, en otros países eso es muy feo, muy mal educado. Entonces, pues decir, ay, esta gente, ¿por qué hace esto? No nos podemos comparar. Cada país es diferente, tenemos una cultura diferente, solo tenemos que saber, ok, aquí funciona así y ya está. Lo integras en tu cabeza, es como aprender los verbos. Vale, en español tenemos ser y estar, ok, en otros idiomas no hay. Solo tenemos que saber lo que hacen e integrarlo. Y de esa forma puedes saber muy bien comportarte en el país. Lo mismo que obviamente tener un amigo y preguntar. ¿Cómo se presenta la gente? Si es con la mano o con 2 veces, lo mismo. En Asia es lo mismo. Yo tuve que entender cómo si no se daba la mano, por supuesto, no se tocan. Entender para ser respetuoso. En Japón, ser respetuoso. Me encantaría dar abrazos a una amiga que tuve. No, porque allí no se hace. Tienes que saber exactamente en dónde estás. No puedes hacer lo que tú haces en tu país, porque entonces vas a tener problemas. Y si tienes problemas como este chico y van a ayudarte y te ayudan de esta forma, mejor que no vengan, porque van a perjudicarte más. Entonces, este es mi gran consejo. En vuestro caso, obviamente, no os va a pasar nada, pero os lo digo para el día a día. Para el día a día de ir a hablar con la gente, que la gente no piense que sois maleducados porque estáis dando mal la mano, estáis dando mal los besos. Hay gente que no sabe dar los besos. Aquí os dijo un vídeo de cosas que hacemos en España y que en otros países no hacen, y que quiero que lo comparéis a ver si os gusta y si sabíais todo esto. Súper importante, esta es mi especialidad. Tenéis que saber muy bien en dónde estáis y cómo la gente piensa y cómo viven, ¿vale? Así que, eso es lo que os quería contar y, espero que sigamos más y os enseño, por favor, mandarme información de lo que queréis saber. Aquí estoy para explicarlo, ¿ok? Nos vemos en el próximo. Chao, chao.